والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بإذن الله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakum Allah y Juan barakallahu fikum, regresamos a la serie de clases y el estudio del libro Fadl al-Islam de el imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Fadl al-Islam, la excelencia del Islam, escrito por el imam wa Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, el gran imam y mujaddid de su tiempo. En las últimas clases, ya Juan barakallahu fikum, estábamos en el capítulo de lo que es salir de la da'wah del Islam, o lo que se hace para salir de la da'wah del Islam, y se mencionó unas cosas en la última narración que mencionamos, que trae Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala con la explicación de nuestro Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, en el texto, en el libro, menciona la narración del Harith al-Ash'ari radiyallahu an, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona 5 cosas con las cuales ordena su ummah, con estas 5 cosas, las cuales Allah subhanahu wa ta'ala le ordenó a él, ¿no? Y mencionamos las 5 cosas en esta narración, y Sheikh al-Fawzan explicando cada una de estas cosas y su importancia, ¿no? Vamos a leer la narración otra vez y regresar a donde dejamos en la explicación de Sheikh al-Fawzan, porque él explicó 4 de estas cosas en la última clase. Tomamos la explicación de 4 de estas 5 y quedamos con la última cosa, pero vamos a leer otra vez la narración para recordarnos y recordar a nuestros hermanos de la narración, o aquellos que no estuvieron con nosotros en la clase pueden estar a tiempo con lo que estamos estudiando. Entonces Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menciona y dice: An al-Harith al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم ب5 الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوة الجاهلية فإنه من حط الجهنم. فقال الرجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي وقال
Hasan Sahih. Now, que narró Al-Harith Al-Ashari, Allah está complacido con él, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: les ordeno con 5 cosas, las cuales Allah subhanahu wa ta'ala me ha ordenado a mí. El primero, as-sam'a wa ta'a, oír y obedecer el líder. Wal jihad, luchar por la causa de Allah. Wal hijra, hacer hijra, emigrar, es decir, abandonar la tierra de los incrédulos y irse a la tierra de los musulmanes. Wal jama'a, y al jama'a, el grupo guiado, aferrarse al grupo guiado. Por cierto, quien opone y se aleja del grupo guiado por una distancia de una mano solamente, se ha quitado esa seguridad y guía del Islam de su cuello. Ya, como mencionamos, al-ribqa es ese lazo que ponen alrededor de los ganados para que no se desvíen. Entonces, ese mismo ejemplo menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien se aleja del jama'a o opone el jama'a con algo que es diferente a lo que están o en lo que está el jama'a, pues entonces se ha quitado esa seguridad o esa guía del Islam de su cuello, excepto aquel que regrese. Y la quinta cosa, وَمَنْ دَعَى بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ, y quien hace un llamado al llamado de ignorancia, como el llamado de la época de la ignorancia, entonces él será de aquellos humillados, hincados, o sea, los que están en sus rodillas, hincados o a sus rodillas, humillados en el infierno. Entonces le preguntó un hombre al profeta sallallahu alaihi wasallam: oh mensajero de Allah, aunque ore y ayune. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: aunque ore y ayune, llamen o hagan ese llamado a Allah subhanahu wa ta'ala, el cual los llamó o los nombró musulmanes, creyentes, sirvientes o siervos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esta narración está reportada, o esto está reportado por Ahmed en su Musnad y Imam Tirmidhi en su Sunan. Y menciona que el hadith es Hasan Sahih, es aceptado, auténtico. Mencionamos de esta narración la clase anterior sobre cada una de estas cosas que se menciona en este hadith, con la explicación de Sheikhuna Sheikh al-Fawzan. Pero llegamos a la última cosa que explica Sheikh al-Fawzan, que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith. Cuando mencionamos todo esto de la lucha, el jihad fi sabilillah y la migración y el jama'a y todo esto, ¿no? Y llegamos a la última cosa de este hadith. Dice el Sheikh el quinto, yani que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien hace ese llamado o quien llama al jahiliya, a la ignorancia, o así al llamado de la época de la ignorancia, es decir, antes del Islam, entonces él estará en el infierno hincado, humillado, ¿no? Sheikh al-Fawzan dice: al-wajib ala al-muslim an yatabarra min umur al-jahiliya. Lo que es obligatorio para el musulmán es librarse y alejarse completamente de los asuntos de jahiliya. ¿Qué es el jahiliya, ya Juan Barakallahu Fikum? El jahiliya es cuando se mencionan en los textos, al jahiliya es la época preislámica, la época de ignorancia. Jahiliya quiere decir
ignorancia, la época de ignorancia, es decir, antes del Islam, antes de que fue enviado el profeta sallallahu alaihi wasallam con el Corán y la Sunna. ¿No? Eso es general, la época de ignorancia, es decir, que antes de recibir conocimiento. ¿No? Igualmente, lo que es específico para nosotros y cada uno de nosotros, el Jahiliya también puede significar antes de que nosotros aceptamos al Islam. Entonces, la parte de mi vida de Jahiliya, mi Jahiliya, es decir, antes de que yo acepté al Islam, antes de conocer el Islam y aceptarlo, yo tenía una época o vida de Jahiliya. Eso es algo específico para mí, ¿no? Pero lo que es general es el Jahiliya es la época preislámica, ¿no? Entonces es completamente obligatorio, dice el Sheikh, para el musulmán liberarse y alejarse completamente de esos asuntos de Jahiliya, el comportamiento, el carácter y esas acciones que hacían en Jahiliya que son ilícitas, ¿no? Entonces no debemos, dice el Sheikh, imitar a la gente de Jahiliya, a la gente ignorante. Y eso es porque el Jahiliya contiene kufr, incredulidad, y el Jahiliya contiene dalal, desvío, ¿no? Y no debemos tomar ese mismo carácter o comportamiento de la gente de Jahiliya, de la gente de kufr o de la gente de incredulidad, de shirk y desvío, ¿no? Al-Jahiliya, dice el Sheikh, Al-Jahiliya hiya ma kana qabla ba'athat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que la Jahiliya es la época antes de que fue enviado el profeta sallallahu alayhi wa sallam con el Islam. ¿No? فَمَنْ حَمَلَتْهُ y dice el Sheikh aquí, quien toma estas características dice el Sheikh, asabiyya, como de juntarse en grupos y sectas y en contra de la verdad, alejándose o oponiéndose al Jama'a, como mencionamos siempre, es el grupo guiado de los musulmanes, ¿no? Entonces, dice el Sheikh, فَهُوَ عَلَى حَصْلَ مِنْ خِصَالِ الْجَاهِلِيَّةِ. Entonces, quien hace eso, quien imita ese comportamiento, ese carácter, ese pensamiento, esas acciones, ¿no?, de la gente de Jahiliya y opone al Jama'a, el grupo guiado, pues él tiene una característica de las características de al-Jahiliya, dice el Sheikh. هذه هي الجاهلية. Esta es al-Jahiliya, dice el Sheikh. Entonces, cuando fue enviado el profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta sallallahu alaihi wasallam borró esa época de la época de ignorancia, Jahiliya, generalmente porque ya llegó conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? La revelación, Juan Barakallahu Fikum. La revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. El Corán, que nos reveló Allah subhanahu wa ta'ala, o fue revelado al profeta sallallahu alaihi wasallam para que él nos enseñe la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala para saber cómo comportarnos, qué tipo de carácter debemos tener, cómo hablar, cómo comer, cómo vestirnos, cómo actuar con la gente, cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, cómo creer en el din de Allah, en la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, en todo lo que nos ha obligado a creer en ello. Pues el profeta sallallahu alaihi wasallam recibió esa revelación del Corán y la segunda revelación, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, esto es el conocimiento que llegó. Entonces, ahora ya no es una época de ignorancia, porque ahora hay conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala, que es su revelación, ¿no? Entonces llegó, dice el Sheikh, ya al ilm, o al Corán, o sunna. Llegó el conocimiento, el Corán y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y generalmente
se fue esa época o terminó esa época de ignorancia, o el jahiliya o alhamdulillah, dice el Sheikh. Dice, ولكن قد يبقى هناك جاهليات في بعض الأشخاص. Pero dice, sin embargo, queda algunas características de ignorancia en algunas personas y en algunos países, dice el Sheikh, وفي بعض البلدان وفي بعض القبائل, y en algunas tribus. Dice, la ignorancia generalmente se fue cuando Allah subhanahu wa ta'ala envió al profeta sallallahu alaihi wasallam con el Islam, alhamdulillah. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona en un hadith auténtico que dice, أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. ¿No? Que hay 4 asuntos en mi umma, en mi nación, que son de los asuntos de al-jahiliya, que la gente no va a dejar de hacerlo. No es que es permitido, pero la gente va a seguir haciendo estas cosas, aunque ya llegó el conocimiento, ya llegó la revelación, ya está el profeta sallallahu alaihi wasallam y su guía, pero la gente va a seguir haciéndolo. El primer asunto, dice el Sheikh, en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, menciona al-fakhr al-ihsab wa ta'n al-insab wa istisqa bin-nujum wa niyah al-mayyit. 4 cosas. El orgullo de clase, o sea, de clase de si es yani rico o tiene poder o tiene influye, y también insultar el linaje, ya, de las tribus o de las familias, o que él es de una tribu grande y el otro es de una familia bien pequeña y pobre, ¿no? Y también buscando lluvia con las estrellas, buscando la lluvia con las estrellas, pidiendo a las estrellas o mirando las estrellas, diciendo que va a llover basado a las estrellas, ¿no? O pedir a las estrellas, haciendo shirk. Waniyah al-mayyit, ¿no? Y llorar y hacer, ¿cómo se dice? Llantos grandes cuando muere alguien, ¿no? Que estos 4 asuntos son asuntos de al-jahiliya, asuntos ilícitos. Son el comportamiento de la época de ignorancia que es ilícito, pero la gente va a seguir haciendo estas cosas. Allah nos protege de eso, nos guíe. Y dice el Sheikh, quien hace una de estas cosas, pues tiene una característica de las características de la época de ignorancia, ¿no? Es decir, que tiene algo de ignorancia en él, en su creencia, en su pensamiento, en su comportamiento, en su carácter. Tiene algo de ignorancia con él. Menciona una narración Sheikh al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, que dice, uno de los sahaba insultó a uno de sus hermanos hablando de su madre y dijo, oh hijo de mujer negra, ya ibn Sauda, oh hijo de mujer negra, subhanallah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam escuchó esto y se enojó, se molestó mucho, sallallahu alaihi wasallam. ¿Ayyartahu bi umme? ¿Acaso lo insultaste mencionando su madre? Innaka amrun fik jahiliya. Por cierto, tú eres un hombre que tiene mucha jahiliya, mucha ignorancia o mucho comportamiento de la época de jahiliya. El Sheikh menciona, dice, yani fik sifa min sifat al jahiliya. Es decir, que tienes una característica o una descripción de las descripciones de al-jahiliya. Entonces, estas 4 cosas
dice el Sheikh, son asuntos del Jahiliya y no son lícitas, son ilícitas. Entonces es obligatorio para el musulmán, dice el Sheikh, que las abandone, ¿no? Y así como abandonar esa asabía qabalía, ¿no? Esa, ¿cómo se dice? Ser fanático en seguir su tribu, ¿no? Aferrarse a ellos completamente, aferrarse a su tribu, sea que tengan razón o no, se aferra. Entonces, los musulmanes se aferran a la verdad, dice el Sheikh. Y dice el Sheikh, fal muslimun kal jasad wahid. Los musulmanes son como un solo cuerpo. No hay ninguna diferencia de un musulmán a otro. No se hace ninguna diferencia entre ellos, ya sea de raza o de linaje o de clase, pero todos son musulmanes, dice el Sheikh. Kulluhum muslimun, wa hum yaddun wahida, y ellos son una mano, wa bunyan wahid, como una estructura, sola una estructura, wa jasaduhum hasbuhum wahid, wa jasaduhum wahid, son un cuerpo y son un solo, ¿cómo se dice? Entidad. No. فلا يتعصب أحد لقبيلته أو لرئيسه أو لشيخه. يعني que no debe de fanáticamente aferrarse a su tribu o a su país o a su líder o a su sheikh, ¿no? Porque estos son asuntos de Jahiliya. Este es el comportamiento, pensamiento y carácter de la época de Jahiliya. Entonces no es permitido. Ama el mu'min, pero acerca del creyente, pues él regresa a la verdad en todos sus asuntos. Él busca la verdad, es decir, con evidencias, donde quiera que esté, en cualquier asunto, ¿no? Y acepta la verdad, es decir, acepta las evidencias, al barahin, las pruebas, ¿no? En todo, y se somete a ello, se somete a la verdad, ya sea que la verdad está con él, o con su líder, o con su tribu, dice el Sheikh, o con su jama'a, su grupo, ¿no? O con cualquiera que esté la verdad de los musulmanes, él está donde está la verdad, él sigue la verdad. Now, dice el Sheikh, en la Sira vimos que en uno de los combates hubo unas diferencias personales entre uno de los Ansar y otro de los Muhajirin. Sabemos que los Muhajirin, ya Juan Barakallahu Fikum, son aquellos que emigraron de Mecca, la gente de Mecca, a Medina. Y los Ansar son aquellos que recibieron el profeta sallallahu alaihi wasallam y los compañeros, los Sahaba de Mecca, los recibieron en Medina, ¿no? Entonces, uno de los Ansar y uno de los Muhajirin tuvieron unos problemas personales y discutieron y se iban a pelear, ¿no? Y uno de ellos gritó, Ya للمهاجرين, dice el Sheikh, وقال الأنصاري يا للأنصار, que el muhajir dijo, oh muhajirin, es decir, ayúdenme o vengan a mi lado. Y el otro, el ansari, dijo, oh ansar, vengan aquí, ayúdenme, estén a mi lado, ¿no? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam escuchó esto de ellos, escuchó este problema y esta disputa entre ellos. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando vio y escuchó que cada uno estaba llamando a su gente para pelear contra el otro lado, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Abidda wal jahiliya wa anna bayna adhirukum da'uha fa innaha muntaniya.
muntania. No, que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, hacen el llamado a la ignorancia. Mientras yo estoy entre ustedes, abandónenla, o abandonen ese llamado. El llamado al jahiliya, por cierto, es algo que apesta, huele mal, eso, ¿no? Entonces, dice el Sheikh, فَلَا يَجُوزُ لِلْإِنسَانَ أَنْ يَتَعَصَّبْ لِقَبِيلَتِهِ. No es permitido que una persona se aferre fanáticamente a su tribu, ¿no? Es decir, no quiere decir que es ilícito estar con tu tribu, pero es ilícito aferrarte en un asunto a tu tribu o a tu grupo o a tu sheikh o hasta tu familia, en un asunto donde está comprobado, donde hay evidencias y pruebas de que lo que dicen o lo que creen es falso basado en las evidencias del Corán y la Sunna. Porque las evidencias del Corán y la Sunna dicen otra cosa, al contrario, ¿no? Entonces es obligatorio estar con la verdad, aunque sea en contra de ti mismo, en contra de tu familia, en contra de tu tribu, en contra de tus amigos, en contra de tu sheikh, en contra de tu líder, lo que sea. Es obligatorio estar con la verdad, ¿no? No. Entonces dice aquí el sheikh, el profeta sallallahu alaihi wasallam consideró todo esto como un llamado al asunto de al-Jahiliya o la época de al-Jahiliya. Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán para las mujeres del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando menciona y dice wala tabarrajna tabarruj al-Jahiliya al-ula, y que no se destapen o se quiten el velo o la abaya, yani que no dejen de cubrir su belleza, así como en la primera época de al-Jahiliya, así como lo hacían en ese tiempo. Igualmente el profeta sallallahu alaihi wasallam, aquí el Sheikh está mencionando como Allah subhanahu wa ta'ala menciona al-Jahiliya, y dice aquí وَيَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرِ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ, ¿no? Y creen en Allah en una manera que opone la verdad, el pensamiento de al-Jahiliya, ¿no? Igualmente el Sheikh menciona la ayah donde Allah subhanahu wa ta'ala dice إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْحِمَايَةَ الْجَاهِلِيَّةِ. Y aquellos que hicieron y si hacen aquellos que no creen, si hacen o ponen en sus corazones al-himaya, esa preocupación, es decir, Allah dice hamiyat al-jahiliya, esa hamiyya de en la época de ignorancia. Entonces el Sheikh dice todo esto, lo que se menciona del jahiliya y la da'wa del jahiliya o el comportamiento del jahiliya o una acción de jahiliya, una creencia de jahiliya o un pecado o algo que hacían en el tiempo del jahiliya, dice el Sheikh, pues es algo que es ilícito para el musulmán después de que llegó el profeta sallallahu alaihi wasallam. El comportamiento, pensamiento, creencia y acción del jahiliya, cuando se menciona en el Corán o en la Sunna, quiere decir algo que es ilícito para el creyente, ¿no? El juicio de jahiliya, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán, ¿afa hukm al-jahiliya yabghun? ¿Acaso quieren o prefieren el juicio del jahiliya? Y Allah subhanahu wa ta'ala pregunta eso. Es decir, el juicio del jahiliya es injusto, no viene con justicia, ¿no? Así que es ilícito y no es permitido. Todo esto se rechaza, dice el Sheikh,
todo lo que se menciona con jahiliya, ya sea en el Corán o en la Sunna, es algo ilícito, que el musulmán, el creyente, no puede hacer eso o creer en eso o pensar en eso o tener esa característica, ya sea en acción o dicho o en su modo de pensar, ¿no? El Sheikh menciona y dice, nosotros los musulmanes, dice el Sheikh, Allah nos da poder y fuerza con el Islam, así como lo dijo el Amir, el Mu'minin, el comandante de los creyentes, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, cuando dijo, Nahnu ummatun a'izzana Allah bil-Islam, famahma ibtaghayna al-izza bighayrihi adallana Allah. No. Que dijo Omar ibn al-Khattab, que nosotros somos un pueblo, el cual Allah nos dio poder y fuerza con el Islam. Y siempre que buscamos esa fuerza y ese poder sin él, es decir, sin el Islam, Allah nos va a humillar. ¿No? Allah nos va a humillar. ¿No? Entonces, el poder y la fuerza, dice el Sheikh, solo viene con el Islam. Solo viene con el Islam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Que por cierto, la fuerza está con Allah y su mensajero y los creyentes. Pero los munafiqin, los hipócritas, no lo saben. Entonces el Sheikh al-Fawzan menciona فَالْعِزَّ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Entonces la fuerza, ese poder, solo viene o solo está con Allah. Y Allah se lo da a su mensajero, se lo da a sus profetas y mensajeros y a los creyentes. Y a los creyentes. Los creyentes, cuando siguen y obedecen a Allah y su religión, y siguen y obedecen al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah, ¿no? Tienen fuerza, los creyentes. Tienen fuerza de alma, de corazón, de mente y de cuerpo, ¿no? Allah les da fuerza en esta dunya wa fil akhirah. Wa fil akhirah. Allahu musta'an, subhanallah. Allahu akbar. El creyente es el que tiene fuerza. Y aquí Allah menciona el mu'minin, los creyentes. No mencionó al muslimin, los musulmanes. En esta ayah, Allah subhanahu wa ta'ala dice, la fuerza está solo con Allah. Y se lo da a su mensajero y a los creyentes. No dijo se lo da a los musulmanes. Pero dijo a los creyentes, Juan. No, entonces, si la persona es musulmana y pues no tiene esa fuerza, no tiene, tiene que revisarse a él mismo. Tiene que revisarse a él mismo, que si está cumpliendo con su din, está cumpliendo con su Señor, está siguiendo y obedeciendo el din de Allah, está obedeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala, está siguiendo la sunnah del profeta sallallahu alayhi wa sallam, está obedeciendo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, está siguiendo y imitándolo y siguiendo su ejemplo para recibir esa fuerza y ese poder. Dice el Sheikh, estos asuntos de jahiliya pues son es obligatorio sobre el musulmán rechazarlos, todos estos asuntos, y abandonarlos, y alejarse completamente. Y el Sheikh, así como saben, tiene un libro, un escrito que se llama Masail Jahiliya, los asuntos de al-Jahiliya, ¿no? Que en ellos se menciona varios asuntos del Jahiliya, que son ilícitos, y debe haber advertencia contra estos asuntos. Y claro, de los asuntos más grandes de Jahiliya es el shirk, y es el kufr, ¿no? Y es la bid'a, y es la ma'asiyah, o sea, desobediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala, y innovación y desvío, los asuntos grandísimos. Entonces dice el Sheikh,
aquí en este libro, Masail al-Jahiliya, que será uno de los libros, inshallah, en el futuro que vamos a estudiar. Bi'idhnillah, si Allah quiere. Dice el Sheikh, hay más de 120 asuntos que menciona el Sheikh y los explica en su escrito. ¿No? Todos estos asuntos son asuntos de al-Jahiliya, que es obligatorio sobre el musulmán alejarse completamente de ello y no tener nada de esos asuntos en su creencia, dicho o práctica, ¿no? El Sheikh menciona y dice, entonces el dicho que se menciona ahí en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, man da'a bid'a al-jahiliya fa innahu min jutha jahannam. Quien hace un llamado al llamado del jahiliya, la época de ignorancia, ¿no? A esos asuntos, esas creencias, esas acciones, ¿no? Pues entonces se estará en el infierno humillado sobre sus rodillas. Subhanallah. Que Allah nos salve, nos protege de eso. Entonces, este es un asunto serio, dice el Sheikh, y severo y grave, ¿no? Que Allah subhanahu wa ta'ala menciona, es un castigo grande. Dice el Sheikh, porque el resultado es estar en el infierno por llamar a ese llamado del Jahiliya, o tener esas características y descripciones de la gente de al-Jahiliya, seguir la gente del Jahiliya, como muchos musulmanes siguen, imitan a los kufar, imitan a los artistas y a los la gente que juega fútbol deportivo, gente famosa, gente rica, que son de los incrédulos y que son de los kufar, de los mushrikin, los politeístas, ¿no? Pero porque son famosos y ricos y aparentemente tienen poder o fuerza, pues la gente imita a esa gente. Los musulmanes caen en ese gran error y gran pecado de imitar a los incrédulos, ¿no? Y eso no es permitido. Eso es caer en imitar a la gente del Jahiliya. No. Entonces, el Sheikh menciona aquí, entonces un hombre le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam, aún que ore, que hace el salah y ayuna el mes de Ramadán, oh mensajero de Allah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, aún que ore y ayune, llamen o hagan ese llamado a Allah, aquel que los nombró musulmanes, creyentes, siervos de Allah. Y el Sheikh dice, es decir, la persona estará en el infierno aunque hace el salah y aunque ayune, ¿no? Será castigado por tener esas características, ese comportamiento y esa conducta de la gente del Jahiliya, ¿no? Es posible que el creyente es castigado en el infierno y no ser incrédulo, ¿no? Será castigado por su grande pecado en el fuego y va a salir cuando Allah quiere. Cuando Allah quiere, sale de ahí. Entonces es posible que el creyente es castigado con el fuego, dice el Sheikh. No. Regresamos al dicho de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, suscrito a su libro, donde trae otra narración y dice, wa fi sahih man farqa al-jama'a qayda shibrin famat famaytatahu jahiliya, ¿no? Que dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah en el Sahih, es decir, Sahih al-Bukhari y Muslim, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien se aleja o se aparta del jama'a, el grupo guiado, una distancia de una mano abierta, y muere así en ese estado, pues su muerte es una muerte del estado de el Jahiliya. Wa'iyadu billah, que Allah nos protege
de eso. Sheikh al-Fawzan, hafidhullah ta'ala, dice sobre este dicho o sobre esta narración que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y dice, esto también es animar a la gente a aferrarse al jama'a. Porque aquí dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien se aparta del jama'a, una distancia de una mano abierta. Es decir, dice el Sheikh, aunque sea poco, si se desvía y se aparta del jama'a, aunque sea poco, pues opone el grupo guiado, aunque sea con una sola cosa, y muere sobre eso, y no se arrepiente antes de morir, dice, entonces en esto abre ¿cómo se dice? Una situación que será puesto a prueba. Será puesto a prueba. Naam, subhanallah. Y esta persona cae en desvío y ¿cómo se dice? Oponerse a la verdad y el grupo de la verdad que está sobre el din de Allah y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Naam, si él se arrepiente antes de morir, pues Allah acepta su arrepentimiento. Naam. Pero si muere antes de arrepentirse, dice el Sheikh, إذا مات قبل أن يتوب فإنه يموت ميتة جاهلية. Que dice, si se muere antes de arrepentirse, pues tiene una muerte del estado de Jahiliya. Naam, de ese estado de la época de Jahiliya. Dice el Sheikh, يعني يموت ومعه خصلة من خصال الجاهلية. Es decir, que muere y está en un estado o tiene una característica de las características de al-Jahiliya. No quiere decir que es un kafir, no quiere decir que es un incrédulo, pero sí es algo grandísimo, es algo grande que la persona muere en ese estado. Que Allah nos protege. El Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, el imam, menciona en su escrito y dice, وَفِيهِ, también en el Sahih, en Sahih al-Bukhari y Muslim, dice, أَبِدَاوَ الْجَاهِلِيَّ وَأَنَّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. Y menciona esta narración que mencionó Sheikh al-Fawzan hace poco, que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿acaso llaman o hacen ese llamado al Jahiliya y mientras yo estoy entre ustedes? ¿No? Y esta narración pues está, como mencionamos antes, está en el Bukhari y Muslim. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, aquí dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, وقال Abu al-Abbas. Y normalmente cuando Sheikh Muhammad Abdul Wahhab menciona Abu al-Abbas, es decir, Ibn Taymiyyah. Y el Sheikh lo va a explicar. Pero aquí dice Muhammad Abdul Wahhab, وقال أبو العباس كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من أعزاء الجاهلية. نعم. Que dijo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Abu al-Abbas, rahimahullah ta'ala, todo quien sale afuera o se aparta del llamado al Islam y al Corán por causa de su linaje es decir, opone el Corán y el Islam, se aferra a su linaje o su país o pueblo o su nacionalidad o su grupo o su camino o su metodología, se aferra a esto en vez de al Islam y al Corán, pues dice, él será de aquellos de la gente que elige al Jahiliya. ¿No? Sheikh al-Fawzan menciona y dice,
Abu al-Abbas es Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, y menciona esto aclarando lo que es al-Jahiliya. Y dice, al-Jahiliya es todo aquel que se aparta del Islam y del Corán, oponiéndose del Islam y el Corán, eso es el Jahiliya. Yani, oponiéndose al Corán y el Islam con su nacionalidad o con su tribu o con su, yani, como se menciona aquí en el dicho, su nasab o linaje o su país, su pueblo o su madhab, ¿cómo se dice? Su grupo de jurisprudencia o metodología, la tariqa, dice el Sheikh. Entonces, esto es al-Jahiliya, basado en como lo aclara Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Shaykh al-Fawzan dice, فَالْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْتَسِبَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْقُرْآنِ. Lo que es obligatorio para el musulmán es aferrarse y afiliarse al Islam y al Corán, y no a su tribu, y no a su país, y no ¿cómo se dice? A su grupo, no por proteger o tener orgullo de su grupo o familia o tribu, o tener ese, sí, dice el Sheikh, el iftihar, ese orgullo. فلا يجوز أن يعتز بالقبيلة. No es permitido hacer esto, aferrarse, tener ese orgullo de su tribu, pero más bien debe tener ese orgullo solo para el Islam, y no es permitido tener ese orgullo así para su país, hasta para su país, su beled, su tierra. ¿De qué orgullo estamos hablando de Juan Barakallahu Fikum? Estamos hablando del orgullo de aferrarse completamente en contra todo. Eso no tomamos eso así. Con el Islam sí, porque el Islam viene de revelación de Allah. Pero con nuestro pueblo, o país, o raza, o familia, o tribu, no. Porque puede ser que ellos están en lo falso, en algo, en un asunto. Entonces no podemos estar con ellos en lo falso, contra la verdad, contra el Corán, contra la Sunna, contra el Islam. No podemos estar con ellos así. Y dice el Sheikh, aunque sea un país de los musulmanes, aunque sea un líder de los musulmanes, aunque sea una familia musulmana, aunque sea una tribu musulmana, dice el Sheikh, los países de los musulmanes todos son iguales, dice el Sheikh, en el sentido que son país musulmán por ser que es la tierra del Islam. No hay una diferencia entre un pueblo al otro, dice el Sheikh, excepto en cómo se aferran a la verdad. Cómo se aferran a la verdad. Y en eso, cómo se aferran a la verdad, es decir, at-tawhid. Un país puede ser más guiado por aferrarse más a Tawhid y otro no. O cómo se aferra a la Sunnah, al Iman, al Aqida Sahihah, al Manhaj Salafi, al camino de los Salaf. Si un país se aferra más a estos asuntos, pues va a ser más guiado, más fuerte. Y en eso se va a ver una diferencia. Pero no vamos a hacer diferencia en los juicios de un país musulmán a otro. Todos son igual, son países del Islam, dice el Sheikh. Allah subhanahu wa ta'ala no ha hecho ninguna diferencia entre ellos, excepto al Mecca o Medina, porque el Mecca tiene el Haram y Medina tiene el Haram, entonces es diferente Mecca a Riyadh, o es diferente Mecca a la ciudad de Amán, o la ciudad de Cairo en Egipto, es diferente esa ciudad solo porque el Haram está allí, Pero en cuanto al resto de las tierras, dice el Sheikh, y los países de los musulmanes, pues todos son iguales, dice el Sheikh. سواء كانت
fil mashriq o fil maghrib, ya sea que están en el este o el oeste. ¿Nam? Igualmente, dice el Sheikh, el musulmán no se aferra ciegamente así a su linaje, dice el Sheikh, a su familia, a su tierra, a su nacionalidad, a su país, a su raza. No dice, ana árabe wa anta ajami, yo soy árabe y tú eres un no árabe, y lo dice con orgullo. Hada la yajuz, dice el Sheikh, esto no es permitido. Madam al-akhir musliman, fahuwa akhuk, dice el Sheikh. Siempre y cuando él es un musulmán, pues es tu hermano. No importa que tú eres árabe y que él no es árabe. No importa que tú eres blanco y él es negro. Eso no importa en el din del Islam. Lo que importa es el din. Él es musulmán sobre tawhid y sunnah. Naam, entonces es tu hermano. Naam. Innama al-mu'minuna ikhwa, dice Allah subhanahu wa ta'ala, que por cierto, solamente los creyentes son hermanos. Arab o ajam, dice el Sheikh. El árabe y el no árabe. ¿No? El jinn o el ins. Hasta los jinn y los hombres. Los genios y los seres humanos son hermanos en din, si son musulmanes. Kulluhum ikhwa bil iman wal islam, dice el Sheikh. Todos son hermanos con el imán, fe o el islam. Igualmente, dice el Sheikh, con el madhab. Con el madhab, es decir, la escuela de jurisprudencia. O madhab también puede ser el grupo sobre un pensamiento o una práctica específica. Entonces aquí hablamos de los madhabs de los ulama, de los grupos o escuelas de jurisprudencia de los ulama, como al-Hanafi, o al-Maliki, o al-Shafi'i, o al-Hanbali. Todos estos, o estas escuelas de jurisprudencia, dice el Sheikh, aunque es permitido estudiarlos, pero no se aferra ciegamente a ninguno de estos. Contra la verdad. Contra la verdad. No, un Hanafi no es permitido para él decir yo soy Hanafi, entonces no voy a seguir lo que tú dices porque eres Maliki. Si ese Maliki te dice una aya del Corán con evidencia, un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, un dicho de los sahaba, con evidencias te dice y te aclara un asunto, es obligatorio tomar esas evidencias, aunque tu madhab, el Hanafi madhab, dice algo diferente. No puedes seguirlo ciegamente, tienes que seguir las evidencias. Nam, dice el Sheikh, la yajuz an ta'assub laha. Estos grupos de las escuelas de jurisprudencia no es permitido seguirlas ciegamente en contra de la verdad. Nam, innama na'khud bid-dalil. Por cierto, solamente lo que queremos nosotros es la evidencia. Ya sea que la evidencia viene de la escuela de jurisprudencia Hanafi, o Maliki, o Shafi'i, o Hanbali. Si la evidencia está con alguno de ellos, nosotros estamos con esa evidencia. Nosotros estamos con la sunna donde quiera que está la sunna. Estamos con la verdad donde quiera estar la verdad. Y con quien esté, ¿no? Aunque sea en contra nuestra propia posición y opinión. Ma wafaqa al-dalil akhadna bih. Lo que está acorde de la evidencia, nosotros tomamos de eso. O tomamos eso. نعم سواء كان قول إمامنا أو قول غيره aunque sea ya sea que sea el dicho de nuestro imam, el sabio que seguimos, o el dicho de otro sabio que no seguimos. Por ejemplo, si él tiene las evidencias y las pruebas del Corán y la Sunna, nosotros seguimos eso. كل العلماء, dice el Sheikh, أئمة Walillah alhamd. Todos esos sabios grandes son imams. Todos esos sabios grandes, el imam Malik ibn Anas, el imam Abu Hanifa,
الإمام محمد بن إدريس الشافعي, الإمام Ahmed bin Hanbal. Todos ellos son imams. Ellos son grandes sabios y imams en el din de Allah. ¿No? Todos ellos son ulama de Ahl Sunnah. Todos los ulama de Ahl Sunnah son imams. ¿No? Como dice el Sheikh aquí, Abu Hanifa es un imam para nosotros. Al-Shafi'i, Al-Malik, Ahmed son imams para nosotros y no vamos a hacer ninguna diferencia entre Abu Hanifa o Imam Ahmed o Imam Malik o Imam Shafi'i, excepto donde está la evidencia. Nahnu na'tab ad-dalil, dice Sheikh. Nosotros seguimos la evidencia, la prueba. ¿No? Entonces, dice el Sheikh, إذا لا حد لنا دليل سواء كان مع إمامي أو إمامك نعم فهو متبع. ¿No? Entonces, si se presenta para nosotros la evidencia, ya sea que viene de mi imam que yo sigo o tu imam que tú sigues, pues eso es lo que vamos a seguir, la evidencia, ¿no? Y no nos aferramos ciegamente a la opinión de ninguna persona, sea quien sea que es un sabio o un imam de un madhab o cualquier otra persona. Nosotros nos aferramos, dice el Sheikh, bal natamassik bil haqq. Más bien nos aferramos a la verdad. Now, dice el Sheikh también esto, el camino o las metodologías. Los caminos, por ejemplo, dice el Sheikh Tariqa, que se menciona aquí, lo que menciona el Sheikh Muhammad Wahab, rahimahullah. Aquí dice los tariqa, por ejemplo, turqa sufía, esas tariqas de el camino o metodología de cómo adorar o cómo practicar el Islam o los actos de adoración de los sufía, wiyadu billah, esos grupos o sectas desviadas, ¿no? Que toman diferentes caminos que los llaman tariqa. ¿Sí? Como por ejemplo el tariqa naqshbandiyya o tijaniya o burhaniya, qadiriyya. Todas estas son tariqas o son un camino a un sabio grande de los sufis que hacen, piden que hagan un juramento de lealtad a seguirlo ciegamente, aferrarse a él y solamente a él. Esto no es permitido, dice el Sheikh. Esto no es permitido. Allah subhanahu wa ta'ala no nos obliga a seguir a un hombre ciegamente, excepto el profeta sallallahu alaihi wasallam. Así como dijo el famoso dicho del imam Malik, rahimahullah ta'ala, que estaba en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando dijo: el dicho y la opinión de cualquier hombre puede ser aceptado o rechazado, excepto el hombre que está en esta tumba aquí. Y señaló a la tumba del profeta sallallahu alaihi wasallam, ya que estaba dentro de la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam él, y señaló afuera donde estaba la tumba del profeta sallallahu alaihi wasallam. No. Entonces, todos los hombres pueden ser seguidos o rechazados, basado a la evidencia y la verdad que traes. Si traes falsedad, pues no te seguimos. Si traes la verdad, ya ni basada en el Corán y la Sunna y la práctica, entendimiento de los Sahaba, seguimos eso porque es la verdad. ¿No? Entonces cualquier hombre se puede aceptar o rechazar su dicho, excepto el profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice el Sheikh, al Islam no tiene estos diferentes caminos y no tiene esas obligaciones de seguir un solo hombre que se tiene que aferrar solamente a él. ¿No? Pero más bien el Islam, dice el Sheikh, el Islam es solamente uno. No hay muchos caminos, hay un solo camino, el camino recto, el cual Allah subhanahu wa ta'ala nos ha obligado a seguir, el cual Allah subhanahu wa ta'ala nos obligó a recitar en cada raka'a Surat al-Fatiha cuando le pedimos a Allah: Ihdinas sirat al-mustaqim, guíanos al camino
recto. ¿No? Entonces, ese camino es uno. Los musulmanes son hermanos. Y no hay en el Islam Naqshbandiyya, Qadiriyya, Burhaniyya, ni ninguno de estos caminos inventados, innovados, desviados. El Islam está libre de esto. No. Dice el Sheikh, Kullu hadihi min qayd shaytan lil muslimin. Todo esto es del plan de Shaitán contra los musulmanes. Lo que es obligatorio, al wajib al muslimin an yakuna jama'atan wahida. Lo que es obligatorio para los musulmanes, dice el Sheikh, es estar en una sola jama'a, un grupo guiado, wa an ya'malu bi kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bima alayhi salafina salih, ¿no? De que deben obrar con el Corán o el libro de Allah y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam sobre el camino de los salafus salih, yani es decir, los sahaba y esas primeras generaciones. No. Y entonces dice el Sheikh, Fahuwa minna y ellos son de los grandes del Jahiliya, ese dicho que se opone al Jama'a, que se opone contra el grupo guiado. Dice el Sheikh, Kullu hadhihi al-umur, todos estos asuntos, yaqul el Sheikh al-Islam, innaha min iza al-Jahiliya, yani ellos son de los asuntos del al-Jahiliya que desvía a la gente y lo lleva al fuego. Now, estoy viendo aquí que aquí vamos a parar, ya Juan Barakallahu Fikum, porque sigue el texto de Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah y la explicación de Sheikh Al-Fawzan sigue. No, perdón. Nomás hay antes del próximo capítulo hay solamente una narración o un dicho de Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah, de la narración de que se mencionó antes. Dice Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah, dice, bal lama اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار وقال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وغضب لذلك غضبا شديدا. Nam que Sheikh Muhammad Wahhab menciona lo que se mencionó antes cuando tuvieron una discusión y disputa uno de los muhajirin y otro de los ansar, y el muhajiri dijo, oh muhajirin, es decir, los llamó hacia él para que lo apoyen y le ayuden, y el ansari dijo, ya el ansar, oh ansar, es decir, vengan a ayudarme, a estar a mi lado. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando escuchó esto, dijo, ¿acaso hacen el llamado a la jahiliya mientras yo estoy entre ustedes? Y dice el sheikh aquí, وَغَضَبَ لِذَلِكَ غَضْبًا شَدِيدًا, y se enojó el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam severamente, o sea, se enojó muchísimo. No. Y Sheikh Al-Fawzan hafidhullah ta'ala dice sobre esto, y con esto vamos a terminar porque es el último comentario antes del siguiente capítulo. Sheikh Al-Fawzan dice sobre esto, y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam se enojó, y decir muhajirin y decir ansar no son palabras malas, no son groserías. Decir oh muhajirin, oh ansar, eso no es una grosería del jahiliya, ni es una mala palabra del jahiliya, pero su intención sobre decir estas palabras sí son de las intenciones y las acciones de al jahiliya, es decir, llamar tu gente para ponerte en contra el otro grupo de musulmanes. Entonces, esto, dividir las filas de un solo jama'a, sí son de las acciones de
al-Jahiliya. Y esto es muy importante, Juan. Cuando nosotros, Ahlus Sunnah wal Jama'a, la gente de la Sunnah, la gente del Jama'a, la gente de Salafiyya, la gente del Manhaj Salafi, la gente de Tawhid, la gente de Iman, la gente del Corán, cuando estamos en un sola Jama'a, un solo grupo, no debemos hacer esas cosas que nos va a dividir. No debemos pelearnos, debemos evitar todo eso completamente y tener paciencia con nosotros mismos. Y no hacer estas cosas que puede dividirnos por cosas personales o cosas de la dunya. Debemos estar unidos. ¿No? Entonces dice el Sheikh, esto no es permitido. ولكن لا يجوز أن نتعزى بالأنصار والمهاجرين. No es permitido aferrarnos, afiliarnos ciegamente a un grupo, ya sea los Ansar o ya sea los Muhajirin. ¿No? A ningún grupo. Y ellos son los Ansar y los Muhajirin son de los grupos más piadosos y mejores de todos los seres humanos. Y aún así no nos podemos aferrarnos ciegamente solamente a los Ansar o solamente a los Muhajirin. Eso no es permitido. Entonces, si no podemos hacer eso con ellos, si el profeta sallallahu alaihi wasallam lo prohibió con ellos, entonces, ¿cómo con los otros grupos que son menos que ellos? ¿No? Wahum, dice el Sheikh, wal Muhajirun wal Ansar ikhwa, son hermanos. وهم جماعة واحدة, son una sola jama'a. لا نفرق بينهم, no hacemos ninguna diferencia entre ellos. ننتسب لبعضهم ونترك الآخر, no nos vamos a aferrar a uno de ellos, un grupo de ellos, y abandonar el otro. كلهم إخواننا, todos son nuestros hermanos, dice el Sheikh. Entonces esta es una acción de las acciones de al-Jahiliya, que es una acción ilícita. Naam. Y aquí con esto el Sheikh termina el comentario sobre esta última parte del capítulo y encontramos el siguiente capítulo que se llama Bab Wujub Dukhul fil Islam Kullah wa Tark ma siwa. La obligación, el capítulo de la obligación de entrar al Islam todo del Islam y abandonar todo lo demás. ¿No? Todo lo demás. Y menciona Sheikh Muhammad Wahhab una aya, y con eso vamos a tomar empezar este nuevo capítulo en la próxima clase bi'idhnillahi ta'ala, y aquí vamos a terminar la clase. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Si hay unas preguntas o algo, Juan, barakallahu fikum, me dicen y hago lo que puedo, si es que puedo. No. طيب, inshallah. Si no hay preguntas de Juan, me despido, inshallah. Y les recuerdo que pues este fin de semana, mañana y domingo, pues tenemos las clases que empiezan a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Mañana la clase de Hadith, el estudio del libro Bahjat al-Qulub al-Abrar, la alegría de los corazones de los justos, por Sheikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah. Y el domingo la clase y el estudio del libro Ad-Durus al-Muhimma, de las lecciones importantes de Sheikh wal Imam Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala, con la explicación de Sheikh Abdul Razak al-Badr hafidhahullah ta'ala. Entonces son las clases del fin de semana, bi'idhnillah.
bienvenidos, los esperamos ahí, inshallah ta'ala. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa hayakumullah. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم والسلام عليكم.